maravillosa del Señor y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora, hermanos, un día tan especial como este que dedicamos para gozarnos en la presencia de Dios y poder dar culto a Dios, al Señor. Vamos al primer libro de el profeta Samuel, allá en el Antiguo Testamento. Libro primero del profeta Samuel, en el capítulo 8. Oh, maravilloso es el Señor. Capítulo 8 del precioso primer libro del profeta Samuel, escrito para bendición de nuestras vidas, para darnos un ejemplo y una enseñanza muy maravillosa. En reverencia a la palabra de Dios, les invito a ponerse de pie y a tomar esta lectura. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. El capítulo 8 del libro primero de Samuel. Alabado sea el Señor. ¿Estamos? Amén. Tomamos esta lectura con la bendición del Padre, bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito, el mayor, fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Amén y amén. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos este día tan maravilloso, este día tan especial, Dios mío amado, de gran importancia para tu iglesia, como es el día devocionalmente llamado el Día del Señor, el día de la gran oportunidad de tu iglesia estar aquí desde temprano, Señor, amén, y dedicar el mayor tiempo de este día para darte culto, darte la gloria, la honra y la alabanza y la adoración, y expresar nuestra gratitud a ti por la semana que nos has regalado de bendición, y haber cumplido con todas las responsabilidades personales, familiares y también eclesiales, Señor. Gracias porque hoy comenzamos también una nueva semana, Padre Celestial, y queremos, Dios mío, en esta hora que tú continúes ministrando a nuestras vidas, que tú continúes dando y dándonos, Señor, lo que necesitamos. Tú bien sabes, Señor, lo que realmente necesitamos. Lo que no necesitamos, Señor, tú no lo das. Pero lo que necesitamos, tú nos los das, Señor. Y hoy lo recibimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Dios mío, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre maravilloso. Dios nos bendiga más. Pueden sentarse. Y siempre buscando la oportunidad maravillosa de alabar a Dios en el momento que se dé la oportunidad. Oh, gloria al Señor. Las consecuencias de elegir sin la voluntad de Dios. ¿Les gustó el tema? Pues como que no les gustó, pero lo voy a predicar, hermano. Las consecuencias de elegir un rey sin la voluntad de Dios, sin la dirección de Dios, es nuestro tema. Amén, gloria a Dios. Amén. Privilegio bendito y glorioso el que nosotros los cristianos tenemos. Amén. De tener, gozar del privilegio y la bendición de tener nuestro manual, el manual que Dios ha dejado en nuestras manos para ser bendecidos e instruidos, enseñados en toda área de nuestra vida.
no solamente en la parte espiritual, también lo es en la parte social, en la parte secular. En la Biblia encontramos toda esta enseñanza maravillosa y preciosa, de la que usted y yo tenemos que inculcar diariamente, especialmente cuando venimos a la casa de Dios. Venimos a aprender, a estudiar, a indagar. Amén. Muchos de los hombres de Dios que nos antecedieron, sirviendo a Dios, hermano, con este mismo deseo, este mismo propósito de agradar a Dios, de servirle y placer su corazón, expresaron palabras, amén, como por ejemplo el rey David. El rey David, de quien se habla mucho, muchísimo, fue uno de los hombres que Dios escogió para gobernar de una forma preciosa, bajo la dirección de Dios, en todas las áreas legislativas, gubernamentales, a Israel. Y nosotros queremos en esta mañana, estudiar la palabra del Señor sobre precisamente lo que hoy Colombia enfrenta. Gloria al Señor, este evento nacional, amén, en el que Colombia elige. Y cuando nos referimos a Colombia, nos estamos refiriendo a todos los ciudadanos que tenemos el privilegio de dar un voto a favor de alguien que nosotros comprendemos que podemos, óigame bien, continuar teniendo la garantía, la libertad de seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la gloria primeramente de su nombre, obedecer su mandamiento y para cubrir la necesidad de millones y millones de colombianos que todavía no han oído el evangelio. Aunque parece contraproducente, todavía tenemos personas en Colombia que no han oído hablar del evangelio, pese a la gran obra misionera evangelística que la iglesia en Colombia ha hecho. Pero todavía tenemos personas en algunos lugares remotos que no han oído la predicación auténtica, pura del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros anhelamos, con la ayuda del Señor, que Colombia pueda elegir un gobernante con temor de Dios. Eso, no importa quién sea, pero que tenga temor de Dios. Amén. Miremos en la palabra del Señor las consecuencias que Israel tuvo que enfrentar cuando eligió por primera vez y eligió mal. No eligió conforme a la voluntad de Dios. Amén. De pronto algunos hermanos hoy van a caer en razón que la Biblia, la palabra de Dios, vale la pena estudiarla. Porque cuando uno no estudia la palabra de Dios, uno ignora a Dios. Amén. No solamente uno dice que conoce a Dios por la creación, por todo lo que Dios ha creado. Pero no, hermanos, si uno sabe que toda la creación tiene el sello de la inteligencia, la sabiduría y la perfección de Dios. Pero no es esa la manera como Dios quiere que usted y yo le conozcamos a Él. No es esa la manera de Dios darse a conocer a través de la expansión, amén, lo lindo y hermoso y a veces inexplicable, algunas cosas de la creación. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Igual que uno no puede explicarse por qué el arco iris tiene, óigame bien, 7 colores. Y que ese colorido que da el arco iris, ese resplandor que da, es extraordinariamente hermoso. Amén, gloria al Señor. Y que Dios lo dejó como una señal. Y así otras cosas que uno no puede explicarlas, amén, con palabras. Pero sí puede uno mirarlas, contemplarlas y decir, qué Dios tan precioso y tan poderoso y tan sabio el que creó eso, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En la Escritura encontramos todo esto. ¿Ay, entonces la Biblia habla de política? No, la Biblia no habla de política. La Biblia habla de gobierno santo y justo.
Y habla también de gobiernos satánicos y diabólicos. Bendito el nombre del Señor, lo veremos. Bien, Israel tuvo unos momentos muy críticos. Israel, la nación de Israel, tuvo momentos que ellos desearon, hermano, como no haber nacido. Y en algunas ocasiones, el no entender el propósito de Dios, por el cual Él permitía que Israel pasara y viviera esas circunstancias, esos momentos de la vida, Israel a veces creyó que el ser israelita, que el ser judío, que el ser integrante de la nación de Israel no era más que un problema. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Israel llegó a ese nivel, hermano. Amén. ¿Hay buen sonido en todo? Bueno, gloria al Señor. Israel, oigan bien, hubo momentos que Israel dijo no, ser israelita, ser hebreo, ser integrante del pueblo de Dios no es más que un problema grande. Porque por donde quiera que nos movemos somos un problema. Tenemos enemigos, tenemos cosas que siempre son contrarias a nosotros. Entonces parece que sería mejor ser igual que todo el mundo, que todas las naciones. Entonces ellos vivieron un momento, y creo que fue el momento, estudiando la palabra del Señor, el momento más crítico que Israel tuvo que enfrentar. Porque en ese tiempo que Israel enfrenta esta situación, Israel no tenía un rey, no tenía un presidente. Era guiado, gobernado, dirigido por jueces. Y dice la palabra del Señor que hubo alrededor de unos 14, 15 jueces, amén, que gobernaron durante casi 400 años a esta nación. Venía un juez, gobernaba un tiempo, unos poquitos años, luego venía otro y juzgaba a Israel, pero no había un gobierno en Israel. Ahora, uno dice, Israel como nación necesitaba un presidente. Israel como nación necesitaba un gobernante en especial. Alabado sea el Señor. Pero mire, Israel fue juzgado y gobernado y dirigido casi durante 400 años por jueces, y estos jueces fueron escogidos por Dios. Ninguno de estos 14 jueces fue escogido por sí mismo. Entre ellos conocemos a algunos que son muy familiares en la vida cristiana. Sansón, ¿cierto? Amén. El mismo Samuel, Gedeón. Aleluya. Muchos de estos hombres, amén, son muy familiares entre nosotros, porque como predicadores hablamos de ellos, y como cristianos nosotros decimos, bueno, estos hombres vivieron y enfrentaron momentos muy bonitos, pero también momentos de prueba, y los traemos en nuestras prédicas a memoria. Aleluya, maravilloso el Señor, como Josué, como Gedeón, ¿verdad? Como Sansón, los niños, el culto de infantil, amén, donde actualmente a esta hora están recibiendo ya la enseñanza de Dios. A ellos se les enseña del valiente Sansón, cómo derrotó a sus enemigos de una forma tan sobrenatural, con una fuerza sobrenatural, por un pacto, amén, que él había hecho con el Señor de ser nazareo, de no tocar, amén, su cabellera, tampoco su barba. Bueno, un pacto que él hizo con Dios, y que se declararía como un santo hombre para Dios, para nadie más. Pero luego se desenfrenó, se dio no solamente, quiso hacer socio a Dios, a las mujeres, y más a las mujeres pervertidas. Y lo más es que él quiso asociar no solamente a las mujeres dentro del programa y propósito de Dios con su vida, sino también, oigan bien, tristemente, a los hombres, a los seres humanos. Y de una forma terrible, él pensó ser un gran servidor de Dios,
utilizando sus fuerzas y no tanto reconociendo al que se las dio. Y debido a eso, Israel vive situaciones muy tremendas. Todos los jueces que Israel tuvo en 400 años aproximadamente, que lo juzgaron, que lo guiaron, fueron personas puestas por Dios. Amén. Pero mire las circunstancias que se viven, hermano. La palabra del Señor dice que Samuel fue uno de los grandes jueces de Israel. Dios le dio el privilegio hermoso, 3 privilegios. Primero, ser el juez de Israel, ser el gobernante del pueblo. Segundo, ser el gran profeta del pueblo. Él recibía parte del mensaje de la ley escrita, que era dada por los sacerdotes, por los levitas. Aparte de ello, recibía mensajes directos proféticos para el pueblo. El mensaje profético no era un mensaje escrito en la ley. El mensaje profético era un mensaje que el profeta recibía directo de Dios. Así, dile al pueblo, así dice Jehová. Y comienza Dios a darle el mensaje, dile así, así, y así, y así, y así. Exactamente así lo decía el profeta. Y el tercer privilegio es que Dios lo usó a él también como sacerdote. Amén. Las 3 áreas. En las 3 áreas Samuel podía ofrecer sacrificio como un sacerdote. Samuel podía, amén, ejecutar leyes y sobre personas. Él tenía la autoridad como rey y dar un mensaje directo de Dios como profeta. Privilegio hermoso, hermano. Pero como dice el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo, todos estos dones, ministerios y talentos, el Señor los ha depositado en vasos de barro, refiriéndose a lo que nosotros somos. Nosotros somos barro. Amén. Gloria a Dios, somos barro. Y el Señor dice, el Espíritu Santo dice por los labios del apóstol San Pablo, que todos esos dones y ministerios y privilegios Dios los ha depositado en hombres y mujeres, que no somos más que barro, vasijas de barro. Y como Dios depositó estas bendiciones en este hombre, llegó el término que la ley de la vida lleva a todo ser humano. ¿Cuál es? ¿La qué? ¿La qué? La acumulación de juventud, que se llama la vejez. Amén. Sonrían los que ya tenemos cierta acumulación de juventud sobre nosotros. Sonrían, vamos a sonreír. Y verá que los jóvenes se animan y dejan esa cara de amargados que tienen. Aleluya. Amén. No somos viejitos, ni abuelitos, ni ancianitos. Somos personas con bastante juventud acumulada. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la ley de la vida llevó a este santo profeta de Dios, a este santo juez de Dios, a este santo sacerdote de Dios, ministro de Dios, lleno del Espíritu Santo. Dios le hablaba directamente a él. Óyeme bien, hermano, eso no es cualquier cosa. Dios directamente, Samuel oía la voz de Dios audible. Audible, como oír en altavoz el teléfono suyo. Que lo pone en altavoz, que se oiga la voz. Así oía Samuel la voz de Dios. Amén. Qué privilegio tan lindo. Pero eso no lo hizo a él inmune en la vida, o mejor, en la ley de la vida. Él nació, creció, fue un adulto, sirvió a Dios, pero se envejeció. Y el texto sagrado dice que la situación comienza cuando Samuel envejece. Samuel envejece y ya Samuel no tiene las fuerzas, ni tiene, hermano, esa mente limpia que concuerda todos los pensamientos e ideas. Tampoco tiene ya un corazón claro en decidir y en saber manejar sus emociones, sus sentimientos. Entonces llega a esa etapa de la vida y Samuel comete un error.
Óigame bien, hermano, como una persona con autoridad, como una persona en alta, como dice la palabra del Señor, que oremos por aquellos que están en eminencia, una posición eminente, tanto espiritual como secular. Llega el momento cuando esa persona tiene que ser quitada de ese lugar. Esa es la ley de la vida. Nadie es eterno en una posición. Nadie es eterno, amén, ni siquiera nuestros progenitores. Llega el día cuando yo soy huérfano, hace 10 años y 6 años. Aleluya. 10 años huérfano de mi padre y 6 años huérfano de mi madre. Esa es la ley de la vida. Yo también algún día el Señor me recogerá. Y el Señor recogerá a mi esposa también, y mis hijos quedarán en la línea de batalla, y les llegará el día también cuando la acumulación de juventud, ellos sean colmados también de ella, entonces llegarán en sus últimos días. Esa es la ley de la vida. Amén. Pero este hombre viejito, ya con tanta acumulación de juventud y de experiencia, hizo una mala elección. El texto sagrado dice que cuando ya él envejeció, ya él no podía ejercer el ministerio, ya él no podía ejercer el trabajo de rey, de gobernar a Israel. Entonces él dijo: pondré a mis hijos como jueces y que ellos sigan gobernando a Israel. Pues hay un dicho de nuestros ancestros que dice que de tal palo tal astilla, ¿cierto? Amén. Y uno cree de verdad que de la manera que uno ha servido a Dios, con ese temor, con esa decisión de no ver otra cosa, sino ver siempre qué hay que hacer en la obra de Dios, nuestros hijos se crían en ese ambiente, ¿cierto? Nuestros hijos se crían en el ambiente de alabar a Dios, de tocar un instrumento, de cantar al Señor, qué sé yo, una vez en cuando predicar, aunque hay algunos que no predican, ni diciéndoles, se mete 50 días de ayuno o predica hoy. Y algunos prefieren los 50 días de ayuno, otros prefieren morirse, pero no predicar. Entonces, aunque ellos se crían en ese ambiente de servicio en el ministerio, sin embargo, no es una ley que ellos tienen que ser pastores, que ellos tienen que ser predicadores, que ellos tienen que ser cantantes, que ellos tienen que ser porque hijo de tigre sale con el cuero pintado, y que tiene que ser así. Y en Dios no es así, aunque parece que hay según la lógica humana, debe ser así, ¿cierto? Si el árbol de zapote produce zapotes, si el árbol de naranjo produce naranjas, no produce otro fruto, pues es normal, y sería también lógico que un pastor, los hijos de un pastor fueran pastores. Pero como el ministerio y el servicio a Dios no viene por una norma genética, eso no viene en el ADN. Ahí no, el ministerio no viene ahí. Los dones y el llamado de Dios no viene ahí genético. ¿Cómo entonces, dirán ustedes, cómo entonces un pastor, en vez de formar a sus hijos pastores, forma a otros pastores particulares y no a sus propios hijos? Oh, gloria a Dios. Entonces, la lógica es que como pastor y padre, que sus hijos sean pastores. Pues uno quisiera eso, y desde antes de yo ser padre, yo anhelaba formar un hogar y anhelaba conocer mi prole, es decir, mis hijos. Y cuando ya eso fue una realidad, pero antes de eso ser una realidad, yo meditaba y decía: Dios mío, que este pensamiento sea un sentimiento y después sea un hecho real. Que si Dios me da hijos, que es el deseo y el anhelo que tengo, formar un hogar y no solamente ser un buen pastor,
Bueno, para poquito soy. Maravilloso el Señor. Sino también ser un buen padre. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos? Ser un buen esposo. Aleluya. Maravilloso el Señor. Que mis hijos sirvan. Comenzando por mi esposa. Señor, yo no quiero una hija del diablo. Porque yo no quiero poner al diablo de suegro. No, yo quiero que mi suegro seas tú mismo, que es mi padre, también sea mi suegro. Dame una hija tuya. Había visto muchos ejemplos terribles, dolorosos, pero también ejemplos muy bonitos de otros siervos de Dios. Pero luego yo le decía al Señor, Señor, que si tú miras un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 20 hijos, Señor, Dios mío, porque yo siempre he creído que la fe es la que mueve a Dios para que Dios obre maravillas. Amén. Pero yo siempre decía, bueno, Señor, si es 1, si es 2, si es 3, si son 4, Señor, que te sirvan. Que te sirvan. Señor, que te sirvan. Y yo me imaginaba a mis hijos por allá en lugares del mundo que yo no he ido y es posible que ya ni vaya, aunque a través de este medio uno puede llegar al rincón más remoto del mundo a través de la internet. Porque en este momento pueden haber hermanos viéndonos en cualquier parte del mundo, personas que aunque no entiendan el idioma, por lo menos están escuchando y esperando un milagro de Dios. Y Dios puede hacer que mientras yo predico en español, el Espíritu Santo traduzca del español a la lengua que esa persona pueda entender el mensaje del Señor. Dios lo ha hecho, Dios lo ha hecho y Dios lo puede hacer y Dios lo seguirá haciendo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Uno tiene el deseo y el anhelo, pero ese es el deseo y el anhelo único de un padre, de una padre cristiano, de una madre cristiana, que sus hijos, criar hijos para Dios y que le sirvan al Señor. Pero como este asunto no es genético, no viene, amén, en los genes. Entonces, por eso, hermano, ¿qué tal que esto fuera así? Mi padre hubiera engendrado hijos borrachos, pervertidos, y no solamente eso, sino adúlteros y de todo, como era mi padre. Gracias al Señor que lo salvó el Señor Jesucristo. Lo transformó y él dejó de ser eso. Pero si así hubiera sido, yo no sería pastor, hermano. Porque si el llamado, el ministerio viniera en los genes, yo no sería pastor. Porque mi padre nunca fue pastor. Entonces uno entiende que esto no viene en los genes, que esto no es genético. Amén. Que esto del servicio en la obra de Dios no tiene nada que ver con los genes. Que eso sí tiene mucho que ver, 100% de la voluntad divina de Dios, y que Dios lo haga a través de la sabiduría y el conocimiento y la obediencia y fidelidad y perseverancia de un santo hombre de Dios. Aleluya, maravilloso el Señor. Y Samuel, él creía, ya viejito, él creía que sus hijos eran los que podían ser reyes. Samuel había podido ir a los ancianos de la iglesia, del pueblo. ¿Cuáles ancianos? ¿Los otros viejitos ya a punto de morirse también? No. Cuando hablo de la palabra ancianos, que lo veremos, hermano. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Amén. El verso 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, se convocaron a una reunión y vinieron a Ramá para ver a Samuel y ponerle a Samuel en conocimiento quiénes eran sus hijos. Terrible esto, hermano querido. Porque Samuel había podido ir antes de elegir y poner a sus hijos como jueces que gobernaran a Israel. Él sabía qué clase de hijos tenía. ¿Cómo es posible que uno no sepa y conozca qué clase de hijo tiene? Aló, buenos días, hermanos. Hablemos con libertad, que los muchachos están arriba. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. ¿Cómo es posible que nosotros los padres no conozcamos a nuestros hijos y que nosotros podamos decir, bueno, fulano es así, sutano es así, fulana es así,
Perenceja es así, Sutaneja es así. Porque si hay alguien que conoce a nuestros hijos, somos nosotros. Ay, ay, ay. Si usted no conoce a su hijo y a su hija, con tantos años siendo usted el padre que vive día y noche con ellos, hermano, fatal, fatal. Yo lo único que sé es que él sale a mediodía o sale en la mañana y llega en la madrugada y así, yo no sé en qué andará. Muy triste, lamentable, fatal, doloroso, y espere las consecuencias. Sí, señores y señoras. Oh, gloria a Dios. Eso es terrible, mis queridos hermanos. Entonces, este Samuel, él creía que sus hijos iban a hacer gran cosa, que eran tan mucha cosa, que ellos iban a hacer una bendición para el pueblo de Israel si los ponía a gobernar. Y los puso de jueces. No, ya me voy a morir, un día de estos me entierran, entonces que mis hijos hereden el servicio, el llamado, el ministerio. Y no es así, no es así. Sus hijos, dice la palabra del Señor, que sus hijos, el verso 3, dice que no andaban sus hijos por el camino que su padre les había enseñado y les había dado el ejemplo de andar, de caminar por él. Antes, mire qué terrible, antes, como si fuera poco, llevaban la contraria a su padre y se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho, hermanos, amados. Hay 4 palabras aquí terribles. No andaban sus hijos por el camino de su padre. Y Samuel sabía que estos muchachos eran pícaros, eran terribles. Que estos muchachos no eran temerosos de Dios, que por una oreja les entraba el consejo, la enseñanza de Dios, y por la otra oreja les salía. Él lo sabía, pero como ya era viejito, acumulación de juventud en su vida, entonces él decía, puede ser, pero son mis hijos, y hay que dejarle algo a mis hijos, de lo que ellos hereden aquí, y no se estaba refiriendo a cosas materiales, se estaba refiriendo a lo espiritual. Y eso fue un error tremendo, porque mire lo que hicieron ellos. En primer lugar dice, no anduvieron en el camino de sus padres y se fueron tras la avaricia. 2, tras la avaricia. 3, dejándose sobornar. Y qué palabras tan tremendas. Y por último dice, pervirtiendo el derecho. No estamos hablando aquí de predicadores, estamos hablando de los gobernantes del pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué algunos hermanos se ponen bravos? Porque yo he hablado acá, amén, de lo que he tenido que hablar obligatoriamente. Si la Biblia habla de los gobernantes, los que gobiernan en la parte, gubernamental, las diferentes áreas de gobierno. Si esto es que la Biblia lo habla. Bendito el nombre de María. Ay, eso no se puede hablar, pastor. No se puede hablar. ¿No? ¿Por qué no se puede hablar? No se puede hablar por ahí en otras partes. Pero si alguien tiene que saber esto, es la iglesia de Jesucristo. Y por la iglesia de Jesucristo ignorar esto, toman malas decisiones y pagará las consecuencias, hermano. De no saber elegir según la voluntad de Dios. Elegir por conveniencia o elegir hoy en día, hermano, mire qué terrible. Entonces estos tomaron el gobierno del país, del santo pueblo de Dios, de la santa nación de Israel. Estos, ¿quiénes eran entonces? Eran rebeldes, conocían a Dios y sabían quién era Dios, pero no les importó a Dios para nada. No les importó las enseñanzas de sus padres. Ellos decidieron independizarse. Sin embargo, estos bandidos, estos terribles, contumaces, como dice la Biblia, duros de corazón, vivían, hermano. Ellos dependían de las ofrendas y del diezmo que el pueblo de Israel traía a la casa de Dios, porque Samuel vivía
amén, su sueldo, su salario era ese, lo que el pueblo de Dios traía, amén, como ofrenda y como diezmo, que no era por ahí cualquier pichirres, hermano, cualquier tacañería que, no, ni eran moneditas que le echaban al sobre, hermano, no. Buenos días, hermanos. Aleluya. Amén. Escúcheme bien, quiero moverme entonces para que usted, amén, esté por lo menos mirando a un lado y a otro. Pero pobre camarógrafo, se va a enfermar. Bendito el nombre de Jesús. Entonces yo quiero colaborarle al camarógrafo, ¿cierto? Y a los hermanos que nos están viendo. Gloria al nombre del Señor. Precioso Jesucristo. Aleluya, maravilloso el Señor. Estamos. Entonces, maravilloso el Señor. Amén. 4 cosas terribles acá, tremendas. No anduvieron en la ley de Dios, no les importó la enseñanza de su padre. Y la enseñanza de su padre era cómo servir rectamente a Dios. No que ellos no fueran dignos, por ser los hijos de Samuel, no fueran dignos del servicio, de servir a Dios. No, sí, Señor. Pero como ellos no quisieron servir a Dios y andar por el camino de Dios, sin embargo, Samuel, sabiendo la condición de sus hijos, los puso en esa condición a gobernar, a juzgar al pueblo. Amén. Entonces, el pueblo que sí veía bien, el pueblo que sí oía bien, y el pueblo que sí, óigame bien, entendía bien, y el pueblo que sí había atesorado la enseñanza de Dios dada durante tantos años por el siervo de Dios, por este santo hombre de Dios Samuel. Ellos sí acumularon esa enseñanza para servir a Dios, para temer a Dios. Eso sí, qué bendición. El pueblo sí. Entonces, cuando ellos vieron, amén, que Samuel los había puesto a ellos como gobernantes, siendo en primer lugar desobedientes, rebeldes, pisotearon la enseñanza de Dios. Amén. No les importó, no le dieron importancia a la enseñanza de Dios. Amén. Segundo, se fueron tras la avaricia. Amén. El deseo de ellos no era servir a Dios. El deseo de ellos era tomar control del pueblo y enriquecerse. Vieron esa oportunidad. Ellos la vieron como para ser verdaderos poseedores y dueños de las riquezas del pueblo de Israel. Mire qué barbaridad. Por eso la avaricia, se les abrió la avaricia, se les abrieron los ojos, la mente, los oídos. Terrible, el corazón se ensanchó y dijeron, esta es la oportunidad para nosotros apropiarnos de todas las riquezas que tiene este pueblo. Entonces la avaricia, ellos dijeron, vamos a ser de los más ricos y de los más poderosos, apoderándonos, a la redundancia, de lo que tiene este pueblo, de la ignorancia de este pueblo. Amén. Esta es nuestra oportunidad. Y cuando el pueblo vio eso, y no solamente eso, hermano, el deseo que ellos tenían de adueñarse, de robar y de estafar al pueblo, no solamente eso, sino que dice la tercera palabra tremenda, amén, dejándose sobornar. Todo lo cobraban, hermano. Yo me imagino que hasta la entrada al templo para darle culto a Dios lo cobraban, hermano. Eso es prototipo hoy en día de los mal llamados eventos cristianos, donde todo se paga, todo es pago. Y hay una registradora allá y aquí no pasa nadie si no paga. ¿Cuánto vale la boletica? 100,000 pesos, 150,000, 80,000. Estilo estadio, lugar público donde quien quiere ver un juego tiene que pagar. Amén. Yo los veo a usted demasiado calladitos. ¿Me estoy dando a entender? Discúlpeme la pregunta, pero es que lo veo amén, como demasiadamente atento. Poder de Dios, en el nombre de Jesús.
Si es que está atento, qué bendición, pero aproveche el momento que yo le doy de oportunidad para que alabe a Dios, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Dejándose sobornar, cobraban por todo, hermano. Este pecado inmundo de ser rebeldes y pisotear la enseñanza de Dios, amén, eso es un pecado degradante. Pero el pecado de la avaricia, óyame bien, de aprovecharse, de ver que es una oportunidad para uno aprovecharse de la gente, para estafarla, para robarla, es más pecado todavía. Pero este, hermano, del soborno es de lo más asqueante y horripilante que pueda haber. Mire esto, hermano, que esta palabra que está de moda hoy, corrupción, no es de hoy, esto no es nuevecito. Esto, hermano, es desde la antigüedad. Terrible la corrupción, la gente corrupta, ladrona, corrompidos, los han habido todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Dirá usted, ¿y por qué se alaba así? Si uno ve que en esto uno debe alabar a Dios. No, entenderlo y comprenderlo. Que, hermano querido, lo que la Biblia dice, la palabra del Señor dice, que el que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Y eso es una realidad, hermano. Eso, en este mundo no hay nadie neutro. Ay, es que yo, ni para Dios ni para el diablo. Mentiroso. Cuando la persona dice, ni para Dios ni para el diablo, está más engañado la pobre víctima y el pobre más ciego que hay en el mundo, hermano querido. Uno dice ni para Dios ni para el diablo. ¿Cuál que ni para Dios ni para el diablo? Eso no existe. La vida neutral no existe jamás, hermano. Solo hay dos clases de vida. O se le sirve a Dios honradamente, o se le sirve al diablo siendo pervertido. ¿Cuántos dicen amén? Eso es verdad. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Todo mundo quería, óigame bien, para la persona dejarse sobornar y aceptar el soborno, tiene que ser una persona llena de avaricia. Y para una persona ser llena de avaricia, tiene que ser una persona rebelde, que se ha rebelado contra todo sistema de orden, contra todo sistema de leyes, donde hay estatutos, donde hay normas, donde hay mandamientos. Porque cuando una persona va a ser desobediente ¿contra qué? Tiene que ser cuando una persona se declara rebelde, desobediente, tiene que declararse por qué lo es, contra qué lo es. Contra leyes, contra ordenanzas, contra estatutos y contra mandamientos. Se rebela contra eso, entonces se llena de avaricia, vive una vida de soborno continuamente. Y lo último que dice, y pervierte el derecho. ¿Sabe qué es pervertir el derecho? Pervertir, violar la justicia, las leyes. Cuando habla de derecho, pervertir el derecho, se refiere a pervertir las leyes, violar las leyes. No me importa que esa ley del decreto no sé qué, de la fecha tal, diga eso. A mí no me importa eso. Para mí no vale eso, eso es basura. Eso, pervirtieron el derecho. ¿Quiénes hicieron esto? ¿Quiénes fueron rebeldes? ¿Quiénes se llenaron de avaricia? ¿Quiénes fueron y aceptaron el soborno? ¿Y quiénes corrompieron las leyes? Los supuestos gobernantes. Samuel fue el primero en elegir mal. Nosotros culpamos al pueblo, amén, pero es que si nosotros miramos bien la palabra del Señor, el pueblo es el que sufre las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? De los malos dirigentes. Mire, cuando los ancianos, es decir, la gente, no los viejitos, cuando dice la palabra anciano está refiriendo a personas de experiencia, de autoridad también. Por ejemplo, aquí hay líderes. Cuando hablamos de líderes, podemos hablar de ancianos. Y ellos son los ancianos.
Y aquí hay líderes que tienen 25 años, 24 años, de pronto hay alguno menor, pero es un anciano, es un líder, tiene liderazgo. También tienen 30, también tienen 40, también tienen 50 y también tenemos un poquito de juventud acumulada como líderes, como ancianos. Entonces, la palabra anciano quiere decir aquella gente inteligente en Dios. Aquellos inteligentes que aman a Dios, que aman al pueblo, que aman las leyes de Dios y las respetan, se convocaron a una reunión, se llamaron unos a otros líderes. Vamos a reunirnos. No, vamos a ir a Samuel y le vamos a dar a entender qué clase de hijos tiene, si es que a él se le olvidó qué clase de hijos tiene. Porque parece que al hombre, al santo siervo de Dios se le olvidó qué clase de hijos tiene. Y cuando ellos fueron, entonces dice, verso 4, entonces todos los ancianos de Israel, uy, Dios mío, del cielo y de la tierra, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Otra vez le dijeron, viejito, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Oh, Jesús de Nazaret, hermano. Uy, mire qué cosa tan tremenda esto. Israel nunca, óigame bien, había tomado una decisión como esta. Es verdad que hubo momentos en los que Israel deseó morirse y desearon no ser judíos ni ser hebreos, ser como cualquier otro nación. Pero que hayan tomado una decisión como esta, la gente más espiritual, porque estos ancianos representaban la gente más espiritual del medio del pueblo de Israel. Y en primer lugar, toman la decisión valiente de decir, vamos a hablar con el hombre de Dios, con el siervo de Dios. Porque en primer lugar, sus hijos son rebeldes, se llenaron de avaricia. ¿Qué más? Se volvieron corruptos porque aceptaron y ahora viven practicando y viviendo del soborno. Y luego, por último, han violado las leyes, han pisoteado las leyes, no les importa lo que la ley dice y se han inventado, no es porque pervertir las leyes quiere decir acabar con las leyes sanas e inventarse nuevas leyes, pervirtiendo las leyes. Y usted sabe que hoy hay países, hay naciones donde las leyes defienden más al perverso, al impío, al malo, que al justo, que al bueno. Eso es pervertir el derecho, pervertir las leyes. ¿Y cómo es posible que esa gente nos gobierne? ¿Cómo es posible que esa gente nos juzgue? ¿Cómo es posible que esa gente sea puesta dentro del pueblo de Dios para rendirles reverencia y tener que someternos a ellos? Eso no puede ser así. Y ellos se reunieron y dijeron, vamos y hablamos con el santo hombre de Dios. No le vamos a faltar al respeto al varón de Dios. No vamos a ser groseros ni altivos con él, pero le vamos a decir y hacer ver la verdad. Sus hijos no andan en tu camino y tú lo sabes. Tus hijos son rebeldes, tus hijos son contumaces, tus hijos se han vuelto ladrones, tus hijos ahora son dueños de todo y quieren apoderarse de todo y quieren someter al pueblo a esto. Aleluya. Y aunque la actitud es bonita de estos hombres, ir y hacer una reunión con el siervo de Dios, pero nació en ellos, hermanos, esa situación produjo en ellos, oh hermano, el tomar una decisión
sin medir consecuencias. Y le dijeron: siervo, por cuanto sus hijos se han corrompido, por cuanto sus hijos han violado las leyes y se han vuelto corruptos, viven del soborno y son ávaros, llenos de avaricia, queremos que tú nos des un rey. Nos ponga un rey y queremos ser como las naciones, como cualquier otra nación del mundo. Y esa fue la segunda decisión más cruel y dolorosa. La primera fue Samuel equivocadamente poner a gobernar a sus hijos corrompidos, que no honraban a Dios, y él lo sabía. Y las consecuencias que ahora Samuel tiene que enfrentar por poner a gobernar a sus hijos que no eran dignos, no porque fueran sus hijos, porque habían podido gobernar, y ellos habían podido gobernar muy bien, porque ellos vivieron y se criaron, nacieron y se criaron y fueron enseñados en esas normas del servicio a Dios y del gobierno, de gobernar a Israel. ¿Y quién más como ellos habían podido ser buenos gobernantes? Pero era que ellos no obedecieron a la enseñanza y se llenaron de estas otras tres cosas más horripilantes. Y las consecuencias fue producir en el pueblo una de las decisiones más negativas y arbitrarias que le trajo al pueblo consecuencias fatales, que es lo que queremos mirar ahora. Desear ser como todos los demás. Y eso significaba, óigame bien, si Dios los había gobernado hasta ahí, todos los jueces eran personas escogidas por Dios, nombradas por Dios y puestas por Dios sobre ellos. Hasta ahí fueron gobernados bien. Cada vez que fallaba un juez, el Señor lo quitaba y ponía el otro. Eso se llama gobierno teocrático. Dios. Y crático, humanidad, el ser humano. Dios gobernando a su pueblo a través de hombres, desde luego, de personas, pero guiadas por Dios. Ahora no, ellos dijeron: danos un rey. El fruto de la primera decisión, sin la voluntad de Dios, como la que hizo Samuel, fue producir en el pueblo, hermano, un alejamiento de Dios y tomar una decisión que iba a causarles a ellos dolor, como lo vamos a ver rapiditamente, hermano, en los textos que siguen. Oh, qué terrible esto. Entonces, verso 6. Cuando Samuel escuchó semejante decisión del pueblo: queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey igualito a las demás naciones y ser igual. Hermano, y jamás Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de su familia, de su parentela y de su territorio, porque Dios quería un pueblo aparte. Y Dios usa a Abraham, a Isaac y a Jacob para levantar un pueblo y formar un pueblo hermoso como el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Dios, que lo es hasta el día de hoy y lo seguirá siendo. Oh, bendito el nombre del Señor para siempre. Amén. Pero ellos dijeron: no queremos ser el especial tesoro para Dios, no queremos ser el pueblo de Dios, queremos ser una nación igual que todas. Qué decisión absurda y dolorosa. Mire, el verso 6 dice: pero no agradó a Samuel estas palabras. ¿Están leyendo conmigo? Amén. Tome nota de esto, hermano. No se quede fijo mirando solo la pantalla, porque ya hay hermanitos y hermanitas que no traen la Biblia. No la traen porque dicen: a eso allá está en pantalla. Y es más, no compro Biblia, porque allá en el culto semejante letra tan grandota. ¿Para qué voy a comprar una Biblia? Y menos con letra chiquitica. Amén. Eso es una bendición. Y eso es para darle, amén, a los hermanos la facilidad, amén, de poder leer. Pero tenga su Biblia propia, tráigala a culto y subráyela, márquela. Y tome nota, hermano querido y hermana, tome nota. Aleluya, de lo que la Biblia nos enseña y de los diferentes temas. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya, ¿estamos de acuerdo? Amén.
Entonces a Samuel no le agradó lo que ellos dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel fue movido y fue sacudido por esta reunión a la que lo enfrentaron los líderes, los ancianos del pueblo. Y Dios como que despierta, pero no despierta a la realidad, reconociendo que sus hijos son malos. No despierta a su realidad, Él despierta a la decisión que el pueblo tomó. Entonces cuando Él despierta esa realidad, Dios mío, de la decisión que el pueblo está tomando, tener un rey igual que todos los demás y ser una nación libre como cualquier otra nación, sin interesarle lo de Dios, entonces Él se resiente, fue movido intelectualmente, emocionalmente, y lanza un clamor a Dios, que era lo que él tenía que haber hecho antes. Escúchenme, líderes, gente de Dios como son ustedes, mujeres de Dios, varones de Dios. Él debía de haber hecho esto antes, haber orado a Jehová y haberle dicho: Señor Jehová, ya estoy viejo, ya no concuerdo, a veces me tienen que decir que lo que dije no era lo correcto y me toca que pedir perdón por lo que he dicho y he predicado. Ay, Dios mío, ya les toca ayudarme a subir los escalones al altar y ya tengo que llamar porque ya me voy a bajar. Hermano, esa es la ley de la vida. Samuel no era inmune a la ley de la vida, lo que la vida da. Se envejeció y él sabía que tenía que darle lugar a otro y decirle a Dios: Dios, Señor, ya mi fuerza no me dan y tú conoces mi corazón. Señor, dime a quién pondré ahora. Pero no, él dijo: no, mis hijos, mi prole. Mire, hermano, no ha habido un hombre santo de Dios que no haya tenido óyame bien, que no haya tenido un error. Usted dice: ay, Señor, yo quiero ser como Sansón. Uy, no, yo no. Uy, Sansón todo lo que hizo, hermano. Ay, no, Señor, yo quiero ser entonces como David. Ay, como David, el valiente David. Uy, no, yo no quiero ser como David. David en 4 días cometió 12 pecados uno detrás del otro, en 4 días. En 4 días nada más. Entre ellos, mató, adulteró, mintió. Uy, no, yo no quiero ser. Señor, entonces yo quiero ser como quién. ¿Ah? Con el santo Job. ¿Se atrevería usted a maldecir el día en que nació? Buenos días. Estoy preguntando, ¿se atrevería usted a maldecir el día en que nació? Job lo maldijo. Ay, no, de verdad, lea la Biblia. Lea la Biblia. Gloria a Dios. Ay, entonces, ¿como quién? Yo quiero ser como quien. No, sea como usted es. Santo Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Esto era lo que él debía de haber hecho antes. Orar a Dios y decir: Jehová, Dios, no es que tú sabes, no es que yo no quiera servir más. Señor, ya mi edad no me da. Señor, por favor. Pero no. Oró a Dios porque lo obligaron a orar a Dios. Ay, no puede ser, pastor. Sí, mira el texto, deduce.
Si esta gente no hace esta reunión y lo enfrenta y le dicen, no, danos un rey, porque usted todavía tiene autoridad, usted todavía tiene la unción, usted todavía tiene el poder, usted todavía es el siervo de Dios, el ungido de Jehová. Y lo que tú digas será hecho en el nombre de Jehová. Así que háganos el favor y pónganos un rey antes de que se muera. Y eso sí le dolió a Samuel. Pero que sus hijos eran malos, eso no lo reconoció jamás. Terrible, hermano, qué barbaridad. ¿Cómo somos nosotros, los seres humanos? Aleluya. Entonces, cuando le movieron la silla, cuando le movieron la conciencia, los líderes, los ancianos, aquellos santos hombres de Dios, entonces ve que él dijo, y Dios mío, ¿qué está haciendo este pueblo? ¿Qué está pidiendo este pueblo? ¿Que Dios no los gobierne más? ¿Que Dios no los dirija más? Eso es lo que están pidiendo. Están pidiendo que los guíe el diablo. Están pidiendo un rey como todas las naciones, que los juzguen, que los gobiernen. No, no puede ser, no. El gobierno de Dios es mejor. Dios es santo 3 veces, aleluya, y mucho más. No puede ser. Entonces como que despierta, como que tira un poco de juventud acumulada a un lado y entiende, y Dios mío, no, este pueblo se va a descarriar, este pueblo. Pero él no caía en cuenta que la primera decisión que él hizo, que fue la de él, sin la dirección de Dios, fue la que produjo esas consecuencias en el pueblo. Ya el pueblo estaba descarriado, hermano. Cuando ellos pidieron rey, ya el pueblo estaba descarriado. Mi hermano querido, uy, qué terrible es esto. Entonces ahí sí va a orar a Dios. Por eso digo, lo obligaron ahora sí a orar a Dios. Esta reunión, el fruto de esta reunión de liderazgo, llevaron a Samuel a despertar. Dios mío, y ahí sí Dios mío, y levanta el clamor a Dios. Señor, mira lo que el pueblo se ha inventado. Dice que les ponga un rey, Señor. Desechan a mis hijos. Dios mío, que son los que quieren servirte, Señor, y deben servirte. Ellos no los quieren y no te quieren a ti. Como quien dice, echándole la culpa al pueblo, cuando lo que el pueblo, los frutos que produjo la decisión de él anteriormente, produjo en el pueblo esa situación de descarrío. Porque ¿quién le pagaban soborno a los hijos de Samuel? Pues el pueblo. El pueblo. ¿Quiénes le pagaban a los supuestos jueces que Samuel puso, que fueron sus hijos, dinero para hacer lo que se le daba la gana entre el mismo pueblo? Pues el pueblo. El mismo pueblo. Entonces, al estar en esa condición, Dios mío, pues ellos no tienen otra decisión que tomar sino esa, ser como los demás. Israel jamás Dios lo creó para ser como los demás. Por eso Dios tuvo que matar esa generación vieja en el desierto para que entrara a la tierra de Canaán una generación nueva, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que quedaron fieles sirviendo al Señor y entraron, óigame bien, con la nueva generación que nació en el desierto. Allá. Qué terrible. Entonces, ahora sí Samuel hizo lo que debía haber hecho antes. Bueno, vamos a mirar, y parece como que Dios le llevara las cuerdas a Samuel, ¿cierto? Pero más adelante vamos a encontrar, hermano, cómo Dios le habla a Samuel de tremendo. Gloria al Señor, aleluya. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Dios le contesta a Samuel y le dice, pues óigalos a ellos en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no sea más rey sobre ellos, que yo no gobierne más sobre ellos. Seguimos. Dios
Mire, Dios es misericordioso. Dios había podido en ese momento tomar una decisión, hermano, como de acabar a ese pueblo, ¿cierto? Como decir, Dios mío, definitivamente este pueblo, Dios había podido hacerlo. Pero Dios dijo, bueno, pues déles gusto, mijo. Déles gusto. Haga lo que ellos le pidan que haga. No me han desechado a mí, te han desechado a ti. Perdón, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Es a mí. El asunto no es contigo, el asunto es conmigo. Pero como que parece que Dios le aceptara a Samuel esto acá. Pero escuchen, seguimos leyendo, verso 8 o 9. Amén, 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día de que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, pero dígales, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Santo Dios. Aquí hay algo que nosotros tenemos que mirar hoy. Dice, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Esa palabra protesta y solemne tiene un significado muy terrible. La palabra protesta quiere decir, dígale a ellos todo lo que el rey que ellos piden va a hacer con ellos. Hábleles y dígales todas las consecuencias que ellos tienen que enfrentar y por donde tendrán que pasar, por donde los hará pasar el rey que los va a gobernar. Dígales, eso es protesta. Y cuando dice solemnemente, wow. ¿Ah? No, ahí no dice continuamente, dice solemnemente. ¿Es así o no? Amén. No me cambien la palabrita. Amén. Retomamos. Solemnemente contra ellos. ¿Sabe usted lo que significa la palabra solemne? Wow. La palabra solemne deduce esta palabra que Samuel tenía la autoridad de parte de Dios para que lo que Samuel expresara, hablara en nombre de Jehová, se cumpliera por encima de lo que fuera. De hecho, está escrito en la palabra del Señor que Dios no dejó caer ninguna de las palabras proféticas que Samuel habló. Todo lo que Samuel habló a oídos del pueblo se cumplió, lo creyese el pueblo o no lo creyese. Uy, Jesús de Nazaret, aleluya. ¿Sabe usted lo que significan las palabras de un siervo de Dios, de una sierva de Dios que diga, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, así y así y así será? ¿Sabe usted eso? Eso es lo que significa solemnemente. Use la autoridad que tienes, use la unción que tiene, use la autoridad delegada que te he entregado y dígales que en el nombre de Jehová de los ejércitos así será y así hará el rey que gobernará ustedes. Sigamos leyendo. Dios mío,
Ay, Señor Jesucristo. Amén. Ese sueño que le está dando a usted es diabólico. El diablo quiere dormirlo a usted para que usted no entienda esto que le estoy hablando hoy. Porque yo no estoy hablando en mi propio nombre, ni estoy aquí tratando de llenar el tiempo en algo que no vale la pena. Estoy hablando de la palabra de Dios y estoy hablando de una de las áreas que le corresponden a la iglesia cristiana conocer. Y con el mismo espíritu que usted alababa a Dios y se movía, con ese mismo espíritu y ambiente, oiga la palabra de Dios, hermano. Poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y mantenga su Biblia abierta, mantenga su Biblia abierta. Porque usted cierra la Biblia, cierra los ojos, cerró el corazón y perdió el tiempo aquí, hermano. Amén, Jesús de Nazaret. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Santo Dios. Mire, un hombre con la autoridad de Dios, con autoridad de Dios delegada, una mujer con autoridad de Dios delegada, tiene que ser una persona muy sabia y prudente para hablar. ¿Me escuchan, líderes? Y los que no son líderes. Hay líderes con la autoridad de Dios y hay líderes que no tienen autoridad de nadie, y por eso tienen que usar la autoridad de ellos, porque no tienen la autoridad de Dios para... Pastor, ¿y entonces por qué los elegimos? A veces por necesidad. Mire para acá, que esto es para todos. Bendito el Señor. Amén. Pero cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, habla, hermano, y pronuncia palabra aquí en nombre de Jehová, tanto para bien como para mal. Uy, para mal, pastor, explíqueme, no puede ser. Sí, Señor. Dios le dice aquí, dígale solemnemente al pueblo todo lo que va a sufrir y por donde ese rey los va a llevar. Eso lo eligieron ellos, allá ellos. Y Dios lo hace como una oportunidad para que ellos desistan de lo que han pensado. Sigamos leyendo. Versos 10. Y refirió Samuel todas las palabras, se las dijo al pueblo como Jehová se lo había dicho. Amén. Aleluya. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo, es decir, los llevará a la guerra a pelear para que corran delante de su carro, serán siervos esclavos de él. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Amén. Y los pondrá asimismo que aren campos y cieguen sus mieses, y aquellos que, amén, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Ay, poder de Dios. Amén. Y tomará también, bueno, con los hijos varones haría esto. ¿Qué significa todo eso? Los convertiría en guerreros, en esclavos, trabajarían el campo sin sueldo, sin remuneración. ¿Qué más? Los prepararía para la guerra, porque sería un gobierno de guerra, de pelea, de batalla. Terrible, hermanos. Con sus hijos, con sus muchachos, y usted sabe que la esperanza, entre comillas, la esperanza de los padres del mañana son sus hijos. Y uno se esfuerza para darles estudio. Los que supieron aprovechar esa oportunidad la aprovecharon. Los que no se lamentan, pero ¿qué vamos a hacer? Todos tuvieron una oportunidad una vez. ¿Qué culpa tenemos que no la hubieran aprovechado? Matarlos no podemos para que aprovechen las oportunidades. Allá ellos. ¿Qué podemos hacer, hermano?
¿qué le vamos a hacer? Como dicen los mexicanos. Aleluya. Pero a esos muchachos los llamaría el rey y los prepararía en grandes ejércitos, hermano, para óigame bien, no para bien, no para defender los derechos del pueblo, no, para ellos mismos destruirse, hermano. Triste esa situación. Los haría esclavos. Amén. Luego con las hijas, verso 13, tomará, aleluya, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras. Dirá, uy, qué rico, fabricantes de perfumes para usarla, wow, oliendo a lo mejor del mundo, de mejor del mundo, escuche. Tomará sus hijas para que sean perfumadoras y sean, ¿que sean qué? Wow. Santísimo Señor del cielo y de la tierra. Ay, poder en Jesús, ayúdanos, Señor del cielo. Amén. Y amasadoras, cocineras, y tenían que producir harina, tostar la cebada, el trigo, la arveja y cuanto grano habla la Biblia que produjo de la tierra de Israel, y tenían que ser fabricantes para producir pan. Y lo más triste, sin sueldo, sin remuneración. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Verso 14. Asimismo tomará de lo mejor de vuestras tierras, amén, de expropiarlas. Óigame bien eso. Mire para acá. Bueno, está mirando la Biblia. Uy, Dios mío del cielo. Asimismo tomará de lo mejor de su tierra. No tomará por allá las rocas esas, no, ni tomará por allá, hermano, tierras que no sirven, no, las mejores tierras se las robará. De vuestras viñas también se tomará vuestros olivares y los dará a sus siervos, y diezmará nuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos poder en la sangre de Jesucristo. Yo no sé si ustedes están leyendo la Biblia. Parece que estuviéramos leyendo el periódico. Uy, poder en Jesucristo. Hay poder en Jesús. Miren esto, hermanos. Diezmará amén. Le quitará los que tienen para darle a gente que no merece, hermano. Qué terrible, miren eso. Miren eso. Tomará, diezmará, aleluya, los rebaños. ¿En qué verso vamos? Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes. No tomará los que tienen defectos físicos, no, esos no sirven. Tomará de los mejores jóvenes y vuestros asnos, los de carga, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová, oh poder de Dios, mas Jehová no responderá aquel día. Aleluya. Estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo las páginas informativas de lo que vivimos hoy. Tienen una similitud, ¿cierto? Pero estamos leyendo la palabra de Dios. Se robará todo lo que ustedes han trabajado, lo que ustedes han guardado, lo que representa todo el sacrificio de toda su vida. Eso les será quitado para poder mantener a los que ha podido raptar y los tiene en su sistema de gobierno diabólico, darles comida. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. ¡Qué barbaridad! Amén. Vamos al verso ¿qué?
Hábleme en español, por favor. 19. Pero el pueblo, mire lo que Dios le dice. Esto harán, y esto es poco lo que harán, pero comenzarán por esto. Y ustedes caerán en cuenta y dirán: la embarramos, elegimos mal. No debíamos haber elegido a ese, no debíamos de haber hecho eso. Dios mío, le embarramos, metimos los pies. Señor, ten misericordia, Señor, ayúdanos. Señor, perdónanos, Señor, esto. Y como decíamos anoche, Señor, Señor. Pero el Señor no responderá. El Señor no responderá a esa oración. El Señor no responderá a ese clamor, porque ellos fueron los que tomaron esa decisión. Cuando Samuel les dijo lo que Dios le dijo que les dijera, que iba a ser el rey que ellos iban a elegir, a ellos iban a proclamar. Dios no se queda con nada. Mire el amor y la bendita misericordia de Dios. Mire que cuando Dios permite esta situación, la permitió Dios porque el pueblo dejó a Dios, porque el pueblo decidió, en vez de buscar a Dios, buscar al diablo y buscar sus propios beneficios. Y cuando uno toma esa decisión, le va mal. Espérese a las consecuencias. Oh, bendito sea Dios. Pero mire que Dios todavía tiene misericordia. Y le dice a Samuel: dígales que el rey va a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto otro, a ver si se arrepienten, a ver si se devuelven, a ver si caen en razón, a ver si reaccionan. Pero ¿qué hizo el pueblo? Ay, el texto, sigamos leyendo. ¿El texto qué? Y nosotros también, el 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. ¿Y qué dijo? No. Así haga ese hombre con nosotros, ¿sí? 19. No, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, ya que así va a ser, y hará nuestras guerras. Así que va a ser eso. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová, nuevamente en oración. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: por favor, váyanse para la casa. Y lo mandó para la casa. Hermanos queridos, Dios le dio la oportunidad al pueblo y a estos representantes del pueblo, a estos siervos, a estos ancianos, a estos líderes, de que desistieran de eso. Pero no. Ellos dijeron: no, queremos ser como los demás. En vez de desistir, en vez de cambiar la decisión, lo que ellos habían decidido hacer, persistieron y dijeron: no, Señor, no. ¿Qué importa que haga con nosotros todo eso? No importa, no importa. Queremos rey. Y les eligió a Saúl. Y ustedes saben todo lo que Israel sufrió en todos los años que Saúl gobernó a Israel. ¿Cómo terminó Saúl? Número 1, Saúl hizo todo esto y mucho más mal sobre Israel. En primer lugar, Saúl hizo lo que tenía que hacer Samuel, los sacerdotes, de ofrecer sacrificio a Jehová, y él sacrificó, hizo un sacrificio
desagradable ante Dios, hermano. Sacrificó víctimas que no le pertenecía a él sacrificar en el altar, porque Dios no lo había llamado a él para ser sacerdote, lo llamó, o Dios permitió, como el pueblo le dijo, para que fuera rey. Y él quería meterse y se metió hasta en la parte eclesial que no le correspondía a él. Y cuando ofreció sacrificio en el altar de Dios sin pertenecerle a él hacer eso, siendo inmundo, porque él no debía de haber hecho eso, eso le pertenecía a los sacerdotes, pecó delante de Dios. Y como si fuera poco, Dios, amén, Dios le dijo: salga y pelee contra los enemigos, destrúyelos, no deje vivo ni a los niños de brazos. No deje vivo ni a los niños que están mamantando a sus madres. No los deje vivos. Mate a todos los animales y acabe con todo. ¿Y sabe qué hizo Saúl? No lo hizo. Perdonó al rey enemigo y le dijo al rey que le entregara todo el oro, lingotes de oro y las mejores vacas gordas, las mejores ovejas. Todo, hizo todo al revés de lo que Dios le dijo. Hizo lo que Dios no lo había mandado a hacer. Hacer sacrificio en el altar, que eso no le pertenecía a él. Segundo, lo que acabamos de decir: desobedece la orden de Dios, acabe, destruya, porque todo lo de los enemigos es anatema. Todo eso es maldito. Anoche hablamos de eso, de la palabra, lo que significa la palabra anatema y lo que es anatema delante de Dios. Todo eso es maldito, acábelos, destrúyelos. Parece una injusticia matar hasta los niños que son mamantados, pero todo eso está maldita, esa generación. Y Dios le dio la orden: mátelo. Pero él no lo hizo. Le perdonó la vida al rey como si fuera poco, las vacas gordas, las ovejas gordas y todo, y oro y plata, todo eso lo guardó y lo escondió. Todo al revés. Y como un pecado guía a otro pecado, la Biblia dice que Saúl, el Espíritu de Dios no estaba en Saúl, se apartó de él. Y Saúl quedó sin dirección, sin director. Dios no hablaba a Saúl. Entonces Saúl tomó la decisión de consultar a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas, a los espiritistas, a los chamanes, instrumentos del diablo de destrucción, de maldad. Y se va a consultarle a la viuda, a una bruja, a una pitonisa. Dios no le hablaba ni por profeta, ni por Urín, ni por Turín. Dios no le hablaba por medio de nadie, porque Dios no estaba en Saúl ni con Saúl. Entonces él dijo: pues voy a que los brujos me adivinen la suerte. ¿Cómo me va a ir ahora? Un pecado guía a otro pecado cuando el pecador no se arrepiente. Y no solamente eso, ¿sabe cómo termina Saúl? Saúl termina consultando a los brujos, y qué triste que los brujos le dieron, como todos los brujos, como todos los chamanes, como todos los hechiceros, como todos los espiritistas, mentira del diablo. Porque supuestamente ya Samuel había muerto. Y el hombre Saúl fue a decirle a la bruja, a la hechicera, a la pitonisa: dígale, yo quiero hablar con Samuel, quiero hablar con Samuel, porque Dios no me habla de ninguna forma, entonces quiero que Samuel me hable. Y Samuel estaba muerto. Entonces la bruja le dijo: bueno, está bien, ¿a quién quiere que le haga hablar? Dijo la bruja de los muertos: yo quiero hablar con el espíritu de Samuel. Y como todo brujo, y como todo hechicero, y como todo espiritista, y como todo chamán,
mentiroso, engañador, ladrón, hijo del diablo, dijo: ah, bueno, pues espere. Y puso un demonio en nombre de Samuel, usando el nombre de Samuel para que le hablara a Saúl. Óigame bien, y qué triste ver al rey hablando con un demonio, engañándolo. Y el demonio, utilizando el nombre de Samuel, le habló a Saúl, y Saúl se comió el cuento que era Samuel. Porque, hermanos, los muertos no vuelven a esta vida. Si los muertos volvieran a esta vida, hermano, todo mundo andaría arrepentido y convertido, porque del infierno vendría mucha gente a decirle a la gente que no cree, que no se burle más del evangelio, que no sean hipócritas, que acepten a Jesucristo y que vivan para Dios. Pero los muertos no vuelven. Pero un demonio tomó la voz de Samuel y habló al rey. Y en cuarto lugar, ¿sabe qué otro error cometió este hombre? Se mató él mismo. Él mismo se mató. Usted mira la Biblia, usted encuentra que la última guerra que tuvo Samuel, allá en el capítulo 30, poder de Dios, 31, el último capítulo del libro de Samuel. Miremoslo, porque es bonito mirar, aleluya, la Biblia. Miremoslo, amén, y verá que así nos despertamos un poquito más. Primer libro de Samuel, el último capítulo, el 31, sí, el 31. Oh, aleluya. El verso 4, 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, como que dice, mátame, antes que vengan los enemigos y me maten. Entonces, máteme usted. Que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, es decir, me maten. Y, amén, y me escarnezcan. Amén. Mas su escudero tenía temor, no quería, porque tenía gran temor. Entonces, oiga, tenía más temor el soldado que lo acompañaba que el mismo rey. Qué terrible eso, mire. Amén. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y así se mató. Y cuando llegaron los enemigos, amén, ya Saúl estaba muerto, y lo que hicieron fue quitarle la cabeza al muerto y llevarla de trofeo. Y cómo se burlaban de Israel, cómo los enemigos se burlaban de Israel, se burlaban de Dios, se burlaban del Jehová de los ejércitos y de ese pueblo en escarnio, porque fue derrotado. Estas son las consecuencias de un pueblo, de un hombre, de un pueblo, de una nación que hace una mala elección. Eso de que nos gobierne, así nos gobierne como sea, que nos gobierne fulano, el Señor reprenda al diablo. Hay gente que dice: venga del diablo, o venga de Dios, venga de donde venga, amén, bienvenido es. Señor, lo reprenda. No es así, es lo contrario. Señor, guárdanos y líbranos de un gobierno diabólico, de un gobierno satánico, de un gobierno tirano. Líbranos, Señor, amén, de personas indignas, sin temor de Dios y llenos del diablo, llenos del mal. Líbranos, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Expresémosle a Dios en esta hora, aleluya, nuestra gratitud por su misericordia, por su amor, por su bondad infinita, aleluya, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Dios quiso que este pueblo se arrepintiera de esa mala decisión tomada, pero ellos no quisieron oír a Dios, ellos no quisieron aceptar a Dios, el propósito de Dios, el mandato de Dios, la misericordia de Dios. Y todo el que rechaza la misericordia de Dios le va mal. Todo el que desprecia